Capítulo 3. Invitados inesperados. Sentimientos nuevos y extraños. Ash dio un gran bostezo mientras miraba con somnolencia a los conos de helado que estaban en el refrigerador. Supongo que estos dos estarán bien. Ash retiró 2 conos de helado mientras les dirigía una mirada cansada. Ash comenzó a dirigirse hacia el salón mientras se frotaba la venda que tenía en la nariz con algo de irritación. Ya habían pasado 3 días desde que Cynthia le había roto la nariz por accidente, y tenía pinta que iba a utilizar esos vendajes por varios días más. Por lo menos, la campeona procuró no pegarle en la cara de nuevo hasta que su fractura esté 100% curada. Estos días habían sido muy duros para Ash. No solo por el entrenamiento, sino que sus músculos no estaban acostumbrados a semejante ejercicios y cuando se levantaba al otro día gritaban de dolor hasta que entraran en calor. Después, estaba lo más grave, y eso era el sueño. Estaba durmiendo cerca de 6 horas diarias y obviamente no estaba acostumbrado a eso. Lentamente, le estaba empezando a pasar factura. Lo más probable es que tarde 1 o 2 meses en acostumbrarse al nuevo ritmo de vida acelerado que lleva. Salto de Linnea. Oh no, pensó Cynthia con un poco de preocupación y un pequeño rubor en su rostro cuando vio la película que había puesto. Me equivoqué de género, es romántica. Cynthia se levantó del sillón para quitar la película antes de que llegara Ash, pero ya era demasiado tarde. Aquí te traje diría Ash con una sonrisa cansada entregándole un cono de helado. Cynthia tomó el control, disimulando que le estaba bajando el volumen, para después dirigirle una sonrisa agradecida a Ash. Gracias, aunque podría haberlo buscado yo misma. Ash se sentó a su lado con una expresión burlona en su rostro. ¿Para qué tardes otras 3 horas en elegir un helado? No, gracias. Cynthia le dio un pequeño mordisco a su helado mientras sostenía una sonrisa simpática en su rostro. Oye, siempre debes tomarte tu tiempo para elegir cosas importantes. Ash le dirigió una sonrisa divertida. Entonces, siento lástima por el profesor que te otorgó tu Pokémon inicial. Cynthia pestañeó 2 veces confundida. ¿Qué tiene de malo mi Garchomp? Preguntó mientras comenzaba a lamer su helado de forma muy atrapante. Ash dejó de mirarla y dirigió su vista atentamente a la película. Él no tiene nada de malo. El problema es que debió esperarte como 20 horas para que lo eligieras. Cynthia tuvo la decencia de sonrojarse un poco, ya que la aclaración de Ash era muy cierta. Ash continuó mirando la película con una ceja alzada. Qué raro, nunca había escuchado sobre una película de acción que trate sobre salvar a una princesa que está encerrada en una torre. Tu amigo quedó completamente noqueado por el entrenamiento de hoy, dijo Cynthia con claras intenciones de cambiar el tema de conversación. Ash miró a Pikachu acostado en el borde del sillón mientras dormía plácidamente. Es lo normal, si yo me siento tan agotado, no me quiero imaginar cómo se sentirán ellos. Diría Ash con un gran bostezo al final. No creo que la recuperación y sanación sea suficiente para que recuperen todas sus energías. Necesitarán descansar. Cynthia observó con gran atención cómo Ash le dirigía una sonrisa a su Pikachu dormido. Continuó mirándolo por unos pocos segundos, mientras una pregunta rondaba por su cabeza. Una pregunta que había estado en su mente desde el día que lo conoció. Ash, para ti, ¿qué es ser un maestro Pokémon? Ash observó a Cynthia un tanto sorprendido por su pregunta, para luego alzar la mirada y posicionarse una mano en su mentón. ¿Un maestro Pokémon? Para serte sincero, no lo tengo del todo claro. Supongo que para poder explicártelo, necesitaría convertirme en uno. Pero para eso, necesito llegar a niveles inimaginables, cosas que nunca me podría imaginar hasta que ya esté allí. Ash le dirigió una sonrisa a Cynthia, mientras ella escuchaba atentamente. Sabes, muchas veces he pensado que estaba a un paso de alcanzarlo. Pero cuando finalmente daba ese paso, aparecía otro camino más para recorrer. No estoy seguro lo que significa ser un maestro Pokémon, aunque tengo un punto de referencia. Estas últimas palabras harían que Cynthia alzara una ceja. ¿Punto de referencia? Ash asintió con una sonrisa entre dientes. Así es. Para mí, ese punto de referencia eres tú. Lo eres, porque no he conocido a nadie que sea tan fuerte como tú, y que al mismo tiempo trate a sus Pokémon de una forma tan amable. Si hubiera una montaña que recorrer, tú estarías a solo unos pocos metros de la cima. Por lo que, cuando te derrote, pienso que finalmente podría llegar a entender lo que es un maestro Pokémon, ya que habré llegado al lugar más alto. Al ver la expresión un tanto sorprendida de Cynthia, Ash se frotó la nuca avergonzado. Bueno, aún me falta mucho por recorrer hasta llegar donde estás tú. Cynthia le dirigió una sonrisa satisfecha. Es una respuesta incluso mejor de la que esperaba.
Ante esta declaración, Ash la miró sorprendido. Para llegar a ser un maestro Pokémon tienes que ponerte en marcha, tienes que asegurarte de dar lo mejor de ti, porque nunca serás un maestro Pokémon hasta que te hayas construido tu propio camino. Tienes que plantar cara a los muros, tienes que seguir escalando, nunca sabrás lo que es la cima hasta que llegues al punto más alto. Ash escuchó con gran admiración las palabras de Cynthia. En serio, eres increíble. Incluso más de lo que pensaba originalmente. Cynthia se cruzó de brazos e infló su pecho de orgullo. Me alegra estar haciendo un gran trabajo de maestra. Ash tan solo asintió gustoso, al ver que la campeona parecía ser bastante vulnerable a los halagos. O más bien, a sus halagos. Cynthia abandonó su expresión orgullosa y bajó la mirada apenada. Lástima que no hice un buen trabajo a la hora de traerte aquí. Ash la miró con ambas cejas alzadas. ¿Te refieres por la ropa? El entrenador le sonrió abiertamente. No te preocupes, no es tu culpa que la entrega se retrasara. Cynthia le dirigió una mirada un tanto avergonzada mientras miraba la ropa maltratada de Ash. Pero tu ropa ya está sucia y rota. Cynthia sonrió gracias a una idea. ¿Por qué no usas mi ropa? Sé que te quedaría grande, pero por lo menos no tendrías tantas molestias. Ash dio un gran bostezo y comenzó a tallarse los ojos. No es que solo sea más grande. También sería muy incómodo correr con ellas, porque tu ropa está muy estirada. ¿Estirada?, preguntó Cynthia con una ceja alzada. Ash le dirigió una sonrisa nerviosa. Ya sabes, tienes un cuerpo muy hermoso. ¿Hermoso?, preguntó nuevamente la campeona, alzando aún más la ceja. Ash incrementó aún más su sonrisa nerviosa. Ya sabes, tu cuerpo es muy curvilíneo, está muy desarrollado. La mirada penetrante de Cynthia hizo que Ash comenzara a frotarse la gorra con gran nerviosismo. No estoy diciendo que solo tu cuerpo sea hermoso. Es decir, tienes un rostro hermoso, junto con tu cabello largo y sedoso. Bueno, también, tus ojos grises son bellos y brillantes, ya sabes. Tu sonrisa, al ver cómo Cynthia tenía los ojos bien abiertos, Ash agitó sus manos en defensa. No estoy diciendo que tu figura sea lo único que tienes de hermoso. También, tienes una personalidad increíble, eres muy simpática, empática, buena, honorable, agradable, graciosa. Yo quiero decir, bueno, eres tan hermosa tanto físicamente como espiritualmente. Ash se posicionó ambas manos en el rostro para tapar su gran sonrojo. Había intentado arreglarlo, pero solo la había embarrado aún más. Ash se destapó el rostro con gran sorpresa al escuchar cómo Cynthia se estaba riendo de una forma muy dulce y contagiosa. La campeona se estaba tomando su estómago mientras reía fuertemente, haciendo que el gran rubor de su rostro pasara desapercibido para Ash. El entrenador tan solo continuó mirándola por unos segundos. Su risa era igual de hermosa que todo lo que tenía que ver con ella. De hecho, se veía increíblemente atractiva con esa expresión tan contenta, siendo imposible que pasara desapercibido para Ash. Finalmente, el entrenador comenzó a reír junto con ella hasta que pasó un largo minuto, en donde Ash dio un gran bostezo y comenzó a cabecear por el sueño. Cynthia se secó las lágrimas de sus ojos y le dirigió una mirada divertida. Es muy gracioso que me digas eso, siendo que soy una mujer mucho más madura que tú. Ash apoyó su cabeza en el sillón y dio un gran bostezo, sin concentrarse en su próxima respuesta. ¿Y eso qué? Es como te lo dije antes, tu belleza es natural. No importa si tienes 8 años más que yo, nada cambiará el hecho de que eres hermosa. No vuelvas a menospreciarte de esa manera solo por ser más grande. Conozco a muchísimas mujeres de mi edad, y ninguna de ellas se acerca a lo increíble y hermosa que eres. No lo estoy diciendo para hacer sentirte mejor, simplemente es la realidad. Comillas, comillas. Comillas, comillas. Comillas, comillas. Silencio. Eso es lo único que había en el lugar. Un silencio abrasador. Lo único que se escuchaba era la película. Pero ese silencio era increíblemente reconfortante para los dos. Para Ash era reconfortante, ya que se había quedado dormido. Pero para Cynthia. Ella estaba aferrando fuertemente las manos en su gabardina entre sus pechos mientras observaba la película con un gran sonrojo en su rostro. Su corazón estaba latiendo de una forma un tanto salvaje mientras sentía unas grandes mezclas de emociones en su estómago. ¿Por qué? Solo podía hacerse una pregunta. Ella ya había escuchado cumplidos sobre su apariencia y personalidad cientos de veces, y nunca le habían afectado de alguna manera.
Entonces, ¿por qué ahora sentía esa enorme presión en su pecho? ¿Acaso fue la forma sincera en que lo dijo? ¿Acaso fue con la ternura con la que lo dijo? ¿Acaso fue su forma distraída de decirlo? ¿Acaso fue porque contó muchas más cosas lindas sobre ella de lo que está acostumbrada? ¿Acaso fueron todas las anteriores? Pero solo una verdadera pregunta era la que reinaba en la cabeza de la campeona. ¿Por qué me siento de esta manera?, se preguntó mentalmente la campeona hundiendo aún más sus manos en sus pechos. El sonrojo de Cynthia incrementó aún más cuando los actores de la película comenzaron a besarse de una forma completamente apasionada. Como si quisieran sellar sus labios para demostrar su amor. Cynthia miró hacia otro lado con gran nerviosismo para evitar mirar dicha escena y su mente comenzó a trabajar en una excusa para salir del salón. Cynthia dio un pequeño quejido de sorpresa y ensanchó los ojos a más no poder cuando sintió como Ash apoyaba la cabeza en su hombro. Su respiración comenzó a volverse algo irregular mientras giraba lentamente su cabeza para ver a Ash. Cynthia pestañeó 2 veces en confusión al ver cómo Ash estaba durmiendo muy plácidamente en su hombro. «Cierto, estos días fueron muy duros para ti, ¿verdad?», preguntó Cynthia con una mirada cariñosa en su rostro, para luego levantarse de su asiento y cargarlo con cuidado para llevarlo a su habitación. Ash apoyó su cabeza en los pechos de Cynthia y dio una pequeña sonrisa al escuchar los rápidos latidos que lo relajaban. «Supongo que yo también me iré a dormir antes de que estos extraños sentimientos me saquen el sueño por completo». Salto de Linnea. Dios, apenas pasó un mes y el clima bajó exponencialmente. Se nota que Cynthia no bromeaba cuando dijo que este lugar tenía climas extremos. Pensó Ash mientras se frotaba rápidamente con sus manos en un intento de quitarse el frío. Ya había pasado un tiempo desde que Ash estaba viviendo con Cynthia. Las cosas realmente no cambiaron mucho. Ambos seguían con la misma rutina de siempre. Ash estaba demostrando mejoría en sus entrenamientos, pero aún le faltaba mucho. Con respecto a sus Pokémon, también estaban mejorando, incluso a un paso más rápido que Ash, por lo que Cynthia intuyó que sus Pokémon estarían listos antes que él. Con respecto a la relación entre Cynthia y Ash, sinceramente, había cambiado demasiado. En tan solo un mes se habían vuelto mejores amigos. Obviamente, Cynthia siguió con su papel de maestra y no bajó el ritmo con Ash, pero en los pocos tiempos libres que tenían siempre hablaban entre ellos, y miraban películas juntos, daban diferentes opiniones y encontraban que realmente se parecían, ya que siempre terminaban con un mismo pensamiento o conclusión. Fueron días muy buenos para ambos. Pero su amistad no fue lo único que creció. Cynthia sentía que no podía permanecer lejos de Ash por más de 15 minutos, también simplemente no podía evitar buscar su sonrisa todo el tiempo. Si él no le sonreía con esa hermosa sonrisa que tenía, dirigida exclusivamente a ella, sentía que el día no era productivo. Es como si en un día ella no comiera helado, simplemente no podía ser un buen día. Así es, Cynthia había encontrado la sonrisa y presencia de Ash como algo increíble para ella, algo que le gustaba demasiado. Le gustaba tanto, que se había convertido en una de sus cosas favoritas. Ella no solo se había vuelto adicta al helado, sino que también era adicta a la cercanía de Ash. Y aunque Ash tuviera poco tiempo para él, realmente no le molestaba. De hecho, era todo lo contrario. Realmente le agradaba estar cerca de Cynthia. Se sentía realmente bien conversando con ella, y observar siempre su sonrisa radiante en su rostro. Estar junto a ella generaba un confort increíble para él, y no solo para él, ya que Cynthia sentía lo mismo. Su relación se había fortalecido tanto, que hasta sus Pokémon comenzaban a verlo como algo extraño. De hecho, el Lucario de Cynthia estaba diciendo a cada rato que a ella le gustaba, cosa que los demás Pokémon no creían por la diferencia de edad, mientras que Cynthia y Ash se reían con sonrojos en sus rostros por semejante declaración. Los únicos 2 Pokémon que sospechaban bastante de esto eran Pikachu y Garchomp. Ellos 2 conocían muy bien a sus entrenadores, y por esa misma razón sabían que algo andaba mal. Nunca habían visto que sus entrenadores se acercaran y disfrutaran tanto la cercanía de otro. A lo mejor, era una pequeña faceta por ser los únicos 2 humanos en la isla. ¿Verdad? Encima con esta neblina de hoy no se ve una mierda, pensaría Ash mientras forzaba su mirada para intentar ver al árbol más cercano. Un día complicado, ¿no crees? Cynthia apareció detrás de Ash y lo abrazó tiernamente por la espalda, haciendo que el calor común que sentían cuando estaban juntos se volviera a encender. Tienes razón, hace 4 horas que comenzamos el entrenamiento, pero el día sigue siendo igual de malo. Solo espero que nuestros compañeros sigan haciendo mucho ruido para encontrarlos fácilmente.
contestaría Ash con una sonrisa mientras cerraba sus ojos para sentir cómo Cynthia apoyaba su mentón en la gorra que llevaba puesta. Ambos permanecieron así por unos pocos segundos, disfrutando la presencia del otro con una sonrisa tranquila en sus rostros. Ese momento se rompió de repente, debido a que un gran estallido eléctrico se escuchó cerca, cortesía de Pikachu. «Wow, eso pasó cerca», diría Cynthia, separándose de Ash y mirando la dirección en la que se visualizó el rayo. «Tienes razón, si no nos movemos de aquí, podríamos recibir un ataque por accidente», declaró Ash seriamente. Cynthia tan solo asintió de acuerdo. Pero justo cuando se iban a marchar, unas sombras humanas se movieron entre la niebla, haciendo que la campeona y el entrenador fruncieran levemente el ceño. «Esta no era una buena hora para venir, Jessie, ¿por qué nunca me haces caso?» Esa voz, Ash ensanchó ligeramente los ojos tras escuchar a alguien conocido. Cynthia alzó una ceja por lo escuchado. Primero, tenía intriga de por qué Ash conocía esa voz. Y segundo, ¿por qué demonios hay personas en su hogar sin haber sido invitadas? ¿Sabían que podían ir derecho a la cárcel sin ningún tipo de juicio? ¿Quiénes son?, preguntó Cynthia a Ash con gran curiosidad, a lo cual los invasores escucharon y lo vieron como una oportunidad perfecta para hacer su entrada. «Prepárense para los problemas, que estamos saliendo de la niebla», exclamaría Jessie, dando un salto y apareciendo enfrente de ambos. «Y más vale que nos teman, o les presento a mi abuela», exclamaría James, imitando la acción de Jessie, dirigiendo el caos a un ritmo veloz. «Y a mí ya se me antojaran unos frijoles con arroz. Aunque cambie de nombre sigue dulce la rosa. Y cuando llegamos la cosa se da desastrosa. Jessie. James. Y el guapiturro y chipocludo Meowth, así es». Meowth haría su entrada, apareciendo enfrente de sus dos compañeros con el pulgar arriba. Comillas, comillas. Pasaron unos pocos segundos y nadie dijo nada. Una pequeña ventisca atravesó entre medio del equipo Rocket y los protagonistas. «¿Qué clase de payasos son estos?», se preguntaría Cynthia internamente con una mirada sin expresión. «El equipo Rocket», diría Ash seriamente mientras miraba a sus enemigos, amigos en el lugar. Después de todo, ¿realmente había alguien más que se atreviera a entrar en la casa personal de la campeona más peligrosa a lo que a batallas Pokémon se refiere? Antes de que el equipo Rocket pudiera decir algo, todos se cubrieron por una enorme explosión de llamas que hubo cerca, apareciendo Garchomp, Pikachu y Charizard un segundo después. Los tres Pokémon abandonaron su postura de pelea al ver que sus entrenadores se encontraban cerca. Creo que no es necesario decir que Pikachu y Charizard se impresionaron mucho al ver al equipo Rocket en el lugar. «¿Cuánto tiempo sin vernos, querido Pikachu?», James pondría una mano en su rostro para hacerlo más dramático. «No tenemos nada en contra de la campeona, solo vinimos a por tus Pokémon antes de que se vuelvan demasiado fuertes». Cynthia le dirigió una mirada confundida al gato parlante. Todavía estaba intentando descifrar cómo es que podía hablar. «Cynthia, no te preocupes. Yo me encargo». Ash dio un paso adelante para hacer énfasis en sus palabras. Cynthia tan solo asintió ante la declaración de Ash. Realmente, no le gustaba batallar con gente, a menos que quiera ayudarlo de alguna manera, ya que resultaba ser aburrido ganar en menos de 5 segundos. También, podría batallar contra ellos si se sentía molesta. Pero hace mucho que no se sentía de esa forma, y era dudoso que estas personas siquiera pudieran intentarlo. O tal vez no. Justo a tiempo apareció tu Pokémon, pequeño bobalicón. Entréganos todos tus Pokémon junto con tu Pikachu y nos iremos lo más rápido posible de aquí. «¿Pequeño bobalicón? ¿Por qué esta mujer tiene un apodo tan cariñoso con Ash?», pensó Cynthia mientras un tic en su ojo se hacía visible, demostrando su molestia creciente. «¿Qué esperas, pequeño boba? Garchomp utiliza Giga Impacto». Cynthia interrumpió a Jessie, haciendo que la última mencionada pestañeara 2 veces en confusión por lo escuchado, junto con sus dos compañeros. Antes de que siquiera pudieran reaccionar, Garchomp se rodeó de una aura morada con bordes dorados y arremetió fuertemente en contra del equipo Rocket, haciendo que los tres salgan despedidos hacia el cielo. El equipo Rocket vuelve a despegar otra vez. Una estrella fue lo único que se vio después de escuchar esas palabras del equipo Rocket. «Creo que fuiste demasiado dura con ellos». Ash tendría una gota de sudor nerviosa mientras miraba a la campeona que tenía el ceño fruncido. Cynthia miró a Ash de reojo. «¿Demasiado dura? Ellos querían robarte tus Pokémon», aclaró con un claro tono molesto en sus palabras. «¿Por qué está enojada?», pensó Ash con los ojos en blanco. «Tienes razón, pero ellos no son tan malos». Ash alzaría su mirada con una sonrisa nostálgica.
De hecho, vienen persiguiéndome desde que comencé mi aventura, y son algo indispensable para mí en estos momentos. De hecho, hasta me había sentido un poco mal cuando no aparecieron por un mes. Pensé que finalmente se habían rendido y no vendrían nunca más. Cynthia se cruzaría de brazos y le dirigiría una mirada curiosa. Entonces, ¿son tus amigos? Ash pensó por unos segundos, para luego negar con la cabeza divertido. No, no son mis amigos. Más bien, son como un hermano pequeño. Son molestos, pero siempre están en tus peores y mejores momentos. Cynthia asintió para sí misma y se puso ambas manos en la cadera mientras le daba la espalda a Ash. Está bien, pero, ¿cómo dejas que esa vieja te ponga un apodo tan cariñoso? Preguntó con un claro tono indignado y molesto. En resumidas cuentas, estaba celosa. Ash miró a Cynthia con una ceja alzada por su actitud. ¿Te refieres a Jessie? ¿De qué apodo estás hablando? No te hagas, pequeño bobalicón. Respondería Cynthia con un claro tono burlón en sus palabras. Ah, ese apodo, diría Ash con un tono divertido. Es un apodo que ella misma me puso. Aunque le diga que deje de decirme así, solo hará que lo diga con más insistencia. Cynthia giró levemente su cabeza con los ojos un poco entrecerrados. Ash alzó una ceja al recordar todas las palabras de Cynthia. Además, ella tiene 27 años. Solo es 2 años mayor que tú, así que no deberías llamarla vieja, porque es como si te dijeras vieja a ti misma. Ash se frotó la gorra avergonzado. No sé qué te habrá hecho pensar de esa manera, pero definitivamente no eres vieja. Quiero decir, te ves genial, así que no te menosprecies de esa manera. Ash dejó de hablar rápidamente para no terminar como la última vez. Cynthia ensanchó un poco los ojos por las palabras de Ash. Él tenía razón, nunca se había sentido vieja con 25 años. Pero algo le había caído muy mal en esa mujer, algo que le hizo decir que era una vieja. No sabía qué era, pero realmente se había creído que esa mujer con pelo rosa era vieja, y no lo pensaba por el aspecto que tenía. Simplemente le pareció vieja porque según ella era vieja y punto. ¿Por qué había pensado de esa manera? ¿Por qué llamarla vieja había hecho que se sintiera realizada, como si hubiera derrotado a un rival? ¿Por qué cuando piensa en la poca diferencia de edad que hay entre ellas dos hace que sienta un gran malestar en su pecho? Quizás sea porque realmente ella está comparando su edad con la de su alumno en estos momentos. En ese caso, ¿por qué debería sentirse vieja realmente? Después de todo, son solo 8 años de diferencia. 8 años de diferencia. 8 años. Cynthia apretó fuertemente sus labios al no encontrar una respuesta. O más bien, al no querer encontrarla. Si te molesta que no tengamos un apodo entre nosotros, entonces podemos solucionarlo ahora. Después de todo, ya somos muy buenos amigos, ¿no? La propuesta de Ash hizo que Cynthia dejara su frustración a un lado. Es cierto, solo estaba enojada porque aún no le había dado un apodo. ¿Verdad? Cynthia se dio media vuelta y le dirigió una sonrisa radiante a Ash. Tienes razón. Entonces, ¿qué te parece Ashi? Ash se sonrojó visiblemente ante el apodo. Solo su madre lo llamaba así por una obvia razón. Era un apodo demasiado cariñoso. Pero no se había sonrojado por eso, sino por el hecho de que le había gustado. ¿Quizás nos estamos volviendo demasiado cariñosos entre nosotros? Se preguntó a Ash internamente. No es que no le gustara la idea, y por esa razón se acababa de dar cuenta que algo andaba mal con él. Se había dado cuenta que su cercanía con Cynthia estaba comenzando a transformarse en algo más especial para él. No sabía qué podría pensar Cynthia al respecto, pero eran 8 años de diferencia. Así que no quería oír la obvia respuesta que le daría Cynthia respecto al tema. Tampoco culpaba a la campeona de esto, ya que ella no tenía la culpa de ser tan cariñosa naturalmente. ¿No te gusta? La pregunta de Cynthia hizo volver a Ash a la realidad. Ash observó cómo la mujer tenía una expresión seria en su rostro. No, está perfecto. Cynthia le dirigiría una dulce sonrisa exclusiva que solo Ash ha podido ver hasta el momento. El entrenador miró hacia otro lado y se frotó la mejilla con un pequeño sonrojo. Cynthia observó esto con extrañeza, ya que siempre se devolvían la sonrisa con la misma intensidad que la mandaba el otro. Esto hizo que se sintiera un poco pesada. Ella quería ver esa sonrisa que le gustaba tanto. ¿Qué te parece, Cynt? Cynthia puso una mano en su mentón tras escuchar la propuesta. Tarareó por un momento hasta que finalmente le dirigió una sonrisa. Me gusta, pero solo use con acento agudo moslos cuando realmente sintamos la necesidad. De esa forma, serán mucho más especiales que cualquier apodo normal. Ash negó con la cabeza divertido por la gran felicidad que expresó Cynthia en sus últimas palabras.
Los tres Pokémon que presenciaron toda la charla entre sus entrenadores alzaron la ceja y se miraron entre sí. No podían comprender cómo es que un apodo era tan importante. Desafortunadamente, ella no sabía que este era el último momento que pasarían realmente unidos hasta después de 2 meses. 2 meses después. Los días pasaron, la relación entre Cynthia y Ash parecía haber dado un paso hacia atrás, ya que la última vez que estuvieran tan cariñosos entre sí fue cuando se pusieron apodos. Y hablando de eso, todavía no los habían utilizado. Debido a esto, Lucario había dejado de hacer chistes sobre ellos dos, porque ya no era gracioso. La última vez que lo hizo, ambos entrenadores miraron hacia otro lado con un gran sonrojo en sus rostros y se separaron un poco entre sí con gran incomodes. Esto no quiere decir que se lleven peor que antes, solo que ahora sí se nota más como una relación de buenos amigos. Discuten temas, ven películas y demás cosas, pero ahora prácticamente evitan cualquier contacto físico con el otro. En un principio, Ash era el único que se mostraba algo reacio a dichos contactos, ya que se sonrojaba demasiado y parecía estar incómodo. Mientras que Cynthia comenzó a sentirse de la misma forma un tiempo después. Aunque a diferencia de Ash, ella no aceptaba sus verdaderos sentimientos. Cada vez que algo por el estilo pasaba por su cabeza, siempre lo bloqueaba con otro pensamiento. Cada vez que se encontraba en una situación solo un poco comprometedora, ya daba cualquier excusa para salir de la situación antes de que el dolor y la necesidad la hagan explotar. Un claro ejemplo fue cuando se volvió a confundir de película. Esta vez no había tenido mucha suerte, ya que Ash estaba acostumbrándose bastante bien a su entrenamiento y no tenía tanto sueño en las noches. Cuando llegó el momento de los besos, ambos simplemente miraron hacia otro lado con un gran sonrojo en sus rostros para evitar el tema. Cynthia incluso se fue del salón en el último beso, teniendo como excusa la necesidad de un helado. El único momento donde tenían contacto físico entre sí, era en su pelea diaria, y eso no era precisamente agradable. Aunque aún se seguían llevando muy bien, y sigan compartiendo risas y sonrisas, estos temas se volvieron muy común para ellos. Pero eso no significaba que lo disfrutaban. Por lo menos, Ash parecía estar llevando la situación sin muchos problemas, pero el caso de Cynthia era completamente diferente. Como se había aclarado anteriormente, la campeona era adicta a todas las cosas que le gustaban mucho, y no poder tener un contacto un poco más íntimo con Ash era algo que le estaba haciendo daño. Por lo menos, aún le seguía dando esa sonrisa que hervía su corazón cada vez que se veían o hablaban. En estas fechas, el invierno finalmente hizo acto de presencia en la isla, y por ende, un nuevo entrenamiento fue dictado por la gran Cynthia Sirona. Este entrenamiento consistía en resistir las temperaturas bajo cero de la noche en una acampada. Obviamente, al dormir podías utilizar tu ropa, si no podrían llegar a enfermarse. Lo malo de esto, era que Cynthia solamente disponía de una tienda, por lo que ambos tuvieron que dormir en la misma. La tienda solo tenía una cama que abarcaba todo el espacio de la misma. Ellos se tomaron el gran espacio de manera muy literal, ya que dormían lo más distanciado posible el uno del otro, dándose la espalda y acurrucándose como una bola en las frazadas, no solo por el frío, sino por la impotencia que sentían en esos momentos. El peor que la pasaba en esa situación era Cynthia, ya que estaba una media hora despierta tirándose excusas a ella misma, como por ejemplo, ¿por qué debería darme la vuelta? No tengo que moverme ni un centímetro hacia él, ya que podría perder el calor en este momento. Solo no pienses en ello y duérmete ya. Si nuestros cuerpos están solo un poco cerca, sería romper la regla del entrenamiento, porque estaríamos calentándonos con nuestra cercanía. Entre otras. Pero, ¿cuánto tiempo podría aguantar con esas excusas? ¿En qué momento esas excusas se pondrían en su contra? Quizás mañana sea ese día, porque mañana no es cualquier día. Es un día especial. Cynthia rodó sobre su cama para ver a Ash en la otra punta, ya dormido. La campeona sonrió astutamente y se levantó de la cama, para luego sacar cuidadosamente al entrenador de la cama y cargarlo en su espalda, sin que éste se despertara. Cynthia salió de la tienda y miró sobre sus hombros para dirigirle una sonrisa a Ash. Me aseguraré de que te sientas realmente cómodo y lo disfrutes. Salto de Linnea. Ash se sentía mucho más cálido de normal, especialmente en estos días, ya que el frío helado era impresionante. La expresión del entrenador cambió a una sonrisa complacida al sentirse realmente cómodo y calentito. No solo eso, sino que había dormido como no había hecho en meses. Meses. Espera un segundo, tendría que estar entrenando. Ash se sentó en la cama exaltado mientras miraba a su izquierda en busca de Cynthia, pero se sorprendió inmensamente por lo que estaba sucediendo. Ash se frotó la mejilla muy confundido por lo que estaba viendo. ¿Por qué estoy en mi habitación?
Así es, Ash se encontraba en la mansión, algo que resultaba muy extraño, si consideramos que los últimos días había estado durmiendo en la tienda helada. Ash observó hacia la ventana con intriga al escuchar los diversos estruendos que generaban sus Pokémon. También pudo distinguir que ya era de día, por lo que debían ser pasadas las 7 de la mañana. ¿Por qué estoy en mi habitación? ¿Por qué Cynthia no me despertó? Las preguntas rondaron dentro de la cabeza de Ash, intentando encontrar una respuesta, pero simplemente no aparecía. De repente, la puerta de su habitación se abrió, revelando a la campeona que en esta ocasión no llevaba puesta su gabardina. La hermosa rubia llevaba una gran bandeja de color plateado con una buena cantidad de alimentos caseros creados por ella, junto con un café que tenía un dibujo de 2 números, el 1 y el 8. Cynthia le dirigió una dulce sonrisa, haciendo que Ash se impresionara aún más a causa de su expresión tan radiante. ¡Feliz cumpleaños! Final del capítulo.